Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a la presentación de esta obra que completa la novela biográfica sobre José Pedro Varela, escrita por Tomás de Matos, El hombre de marzo, el encuentro. Quisiera agradecer al Museo Pedagógico por brindarnos la posibilidad de celebrar esto que para nosotros es una fiesta hoy aquí, y también la participación y presencia del historiador Gerardo Caetano y del directivo de la SAEP, de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, el señor Jacobo Varela, que es además bisnieto de José Pedro Varela. Es un honor para nosotros que ustedes estén aquí hoy participando de esta fiesta. Para nosotros como editores es realmente un profundo orgullo el que sentimos por haber podido acompañar a Tomás de Matos en este proyecto que fue muy trabajoso, en el cual él dejó muchísima energía. Él es un hombre, así como lo demuestra después en estas páginas, también José Pedro Varela, con una gran paciencia, con una gran tenacidad, persistencia. Ha hecho un trabajo de una investigación sumamente exhaustiva y minuciosa, con quebrantos de salud de por medio. Realmente para nosotros es un orgullo, primero por lo que representa él para las letras uruguayas, porque es uno de los mejores escritores de nuestro tiempo. Acompañarlo como editores es realmente una satisfacción inmensa, pero además por la persona que es Tomás de Matos. Realmente para todo el equipo de la editorial lo queremos mucho, lo respetamos y lo admiramos, y admiramos todo ese esfuerzo que él puso en estos años, trabajando primero para la primera parte y luego sin pausa y sin descanso, a pesar de estos quebrantos de salud, para esta segunda y última parte. Descubrimos aquí a un Varela que desconocíamos, un Varela que creo que en esta obra de alguna manera que va a ser un aporte para no solamente las generaciones actuales, sino las venideras. Baja del bronce, pero además entendemos esa mentalidad que realmente fue transgresora y pionera para su tiempo. El otro día tuvimos una preciosa acogida en el Consejo de Educación Primaria. Tomás hizo el discurso por el aniversario del nacimiento de Varela y fue muy, muy lindo, además de muy cálido, la forma en que nos recibieron todas estas personas, inspectores, el presidente del Consejo de Educación Primaria, las consejeras, con el cariño hacia Tomás, pero además con la admiración por esta obra que, a pesar de que ellos conocen muchísimo a José Pedro Varela, comenzaron a descubrir tantas cosas nuevas que Tomás nos acerca. Este hombre que defendió la República, este hombre que defendió el voto de la mujer, este hombre que fue mucho más que los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Desde nosotros un agradecimiento profundísimo a Tomás de Matos. Espero que disfruten muchísimo la obra como nosotros disfrutamos todas estas páginas, una a una y hasta el final. Muchas gracias. Le doy la palabra a Jacobo Varela entonces. Muchísimas gracias, buenas noches. Y quizá quite un poco la solemnidad de este acto, si me permiten, haciendo una confesión. Ser descendiente de José Pedro Varela es una carga, es una responsabilidad muy grande, y
en la familia lo hemos asumido como tal. Sobre todo, bueno, cuando uno iba a la escuela, era chico, Varela rimaba con apagó la vela, rimaba con la escuela, con la abuela, con mortadela. Y yo les confieso que en la década del 50, cuando iba a la escuela, yo no quería ser descendiente de José Pedro. Yo prefería ser pariente de Obdulio Varela. En la familia no se le ha hecho un altar a José Pedro, eso sí, se le llama José Pedro. Para el resto de la población es Varela. Para nosotros en la familia es José Pedro. Ni sé si todos en la familia tienen un retrato de él colgado en la pared, no lo sé. Pero sí un enorme respeto por esa figura que fallece cuando mi abuelo Jacobo tenía 3 años. Entonces no hay anécdotas familiares que uno pueda traer porque mi abuelo no las conocía. Como les digo, no hay un culto, ni nos sentimos que somos los depositarios del ideario vareliano en la familia. Por lo tanto, ni sé si todos han leído la obra de Varela en la familia. Yo por lo menos no la había leído incompleta, pero un día en la feria del libro tropiezo con un libro que es El hombre de marzo, años atrás. Y lo compré, me atrajo y lo compré, y me atrapó. Yo conocía la obra de Tomás de Matos, pero no conocía a Tomás de Matos. Tomás de Matos no me conocía a mí ni a mi obra. Pero me atrapó de tal forma que quise conocer al autor, nos relacionamos y eso hace que hoy yo esté aquí, lo que para él es una deferencia, para mí es un honor y para los dos una inconsciencia. Entonces, leí el libro. ¿Qué libro es este? ¿Qué puedo opinar sobre él? Es una novela, por supuesto, porque el autor imagina diálogos y situaciones, ¿sí? Le da vida al personaje, pero es una novela histórica, efectivamente, porque narra acontecimientos históricos de la historia de nuestro país y habla de personajes, acontecimientos históricos, bueno, la historia de la Reforma, pero no es la historia de la Reforma, sencillamente, es una especie la Reforma es algo más dentro de la historia de esos años de la República de Uruguay. Pero la historia de la Sociedad de Amigos de Educación Popular, de la SAEP, también la relata. Aparecen personajes, aparece don Gregorio Suárez, Timoteo Aparicio, el general Valle, como segundones, pero aparecen los personajes principales, los Varela, José Pedro y su hermano Jacobo, Elvio Fernández, La Torre, Carlos María Ramírez, que es entrañable, la pintura que hace el autor de él, y Adela Acevedo, que es la mujer por excelencia, la compañera de José Pedro. Pero yo también lo titularía como una especie de tratado de sociología novelada, porque estando muy bien documentado sobre el combate de las ideas, hace hablar a los personajes exponiendo sus ideas sobre cómo debería estar organizada la sociedad y la educación. O sea, no solo la educación, la sociedad también. Porque la educación es un telón de fondo, y en ese telón de fondo se proyectan la lucha de las ideas, que no es muy diferente de lo que está sucediendo ahora. Pero ¿cuál es el peligro? De que las sombras de esas luchas cubran el telón, le quiten al telón la importancia que tiene, le quiten al telón, que es la educación, su protagonismo y nos quedemos entonces discutiendo las ideas. Las ideas de José Pedro, como le digo, no es Varela, para mí es José Pedro, y lo dice él mismo, dice que no son ni originales ni propias, sino que fueron adquiridas en horas dedicadas al estudio de las cuestiones de educación. Una vez leí que nadie es autodidacta, porque si aprenden libros, el profesor fue el libro, el educador fue el libro. Pero José Pedro, como primer sociólogo que tuvo este país, fue un autodidacta. ¿Quiénes participan de la Reforma? Y ese es otro detalle que no es mío, que se me hizo ver. ¿Saben ustedes que en la Reforma no provenían, las personas que participaban en la Reforma no provenían del sector de la educación? Ni Elvio Fernández, ni los Ramírez, ni nadie, ni José Pedro provenían del sector de la educación. Y ahí cuando José Pedro en la educación del pueblo dice educar, 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 y lo repite él 3 veces, y lo digo yo ahí, hoy en día, piensen que educar, educar, educar era para el Uruguay de mediados de 1800. Hoy en día, el mensaje de José Pedro sería educarse, educarse, educarse. El ciudadano tiene que preocuparse, él de educarse. Creo que nunca ha tenido a disposición suya las disponibilidades que tiene para educarse, que no lo sabía en aquella época. En aquella época había que educar, en aquella época la barbarie todavía existía.
en esta época es educarse. El mandato es educarse. Tenemos internet, tenemos bibliotecas, tenemos institutos, tenemos mucha cosa para educarse. Ya no es tanto educar, dar el que tiene al que no tiene, los vasos comunicantes. La responsabilidad del individuo hoy en día es educarse a sí mismo. Pero José Pedro quiere educar republicanos. Dice, es en la escuela común y no en la familia donde empieza a comprenderse la república y a practicarse la democracia. Dice José Pedro en el libro, apuesto a que queden con una misma matriz de pensamiento y sentimiento republicano. En la base de la república está la igualdad. Y José Pedro, y hay muy buenas intervenciones en el libro, hace referencia y encendida defensa hacia la igualdad de oportunidades de la mujer. Ha sido muy mal llamado, y no sé por quién, como machista. No lo es tal. La visión que José Pedro tiene de la mujer en la sociedad es totalmente innovadora para la época, y así fueron las luchas que tuvo que tener para cortar con esos prejuicios. Los pueblos se elevan o caen según el nivel moral e intelectual de la mujer esté más o menos elevado. Lo dice José Pedro en el libro. Lo dice él, José Pedro. Lo dice José Pedro. Lo dice José Pedro, perdón, no lo dice Tomás de Matos. No, y sacado de textual de... Cito lo que van a ustedes a leer en el libro. Medid la altura de las mujeres y tendréis la altura de un pueblo. En la base de la república está la libertad de expresión. Y es magnífico el relato que el autor hace del juicio que se le sigue a José Pedro, como dije, por una presunta difamación, y que José Pedro transforma en una defensa, no del derecho de un individuo, sino el derecho a la libertad de prensa. En la base de la república está la ley y el imperio de la ley. El autor pone en boca de un personaje la frase, creemos que para transformar la realidad basta con dictar leyes. En otro pasaje dice, no cayendo en los espejismos de leyes perfectas pero inaplicables, no empantanándose en discusiones interminables, o sino también hablando de la ilusa exaltación de la ley como benéfica transformación de la sociedad. Para terminar con José Pedro diciendo ahí sí, el hombre solo obedece voluntariamente a lo que cree justo. Y más adelante, dice José Pedro, es necesario revelar el mal de la ignorancia que nos ahoga. El remedio verdadero es la escuela. Enseña el respeto a la ley, el conocimiento del derecho, la virtud y la honradez. ¿Y qué es la escuela? Dice el autor, quienes se educan juntos en una escuela bien dirigida, con el sistema y los métodos que corresponden, luego conviven toda la vida juntos porque han aprendido a pensar por sí mismos. ¿Y qué dice José Pedro? Para mí el niño no va a la escuela a aprender, sino adquirir los medios de poder aprender. Ese telón de fondo que hablaba hoy de la educación, tan tapado por las discusiones teóricas y los intereses disimulados, dice eso. La educación trae un cambio en la conducta. Educación es disponer de herramientas para poder tomar decisiones libres, para poder elegir. Y cuando elijo, soy libre. Entonces José Pedro es peligroso, porque es enemigo del pensamiento único, del periódico único, del canal de televisión único. Cada vez que escuchen que José Pedro no está vigente, que ya fue, escarben un poco y encontrarán un totalitario. Entonces, ¿está vigente José Pedro Varela? ¿Está vigente este libro? ¿Nos dice algo al día de hoy? Es imposible leer este libro y no trazar paralelismos entre su época y la nuestra, y lamentar lo poco que hemos aprendido. José Pedro Varela está vigente, porque las respuestas que da a las tensiones de hoy pasan por aprender a enseñar, por aprender a aprender, por aprender a pensar con autonomía, por aprender a disentir con respeto y por aprender a ser, que al fin y al cabo es la finalidad de la educación y de todo lo que trata este libro. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Tomás la invitación
a acompañarlo en la presentación de este libro, pero a acompañarlo en esta aventura titánica de estos dos libros que han valido la pena. Claro que han valido la pena. Entre otras cosas porque estos dos libros, como decía Jacobo, vuelven a traer a José Pedro Varela y a la educación del pueblo al 2013. No es que no esté en el 2013 la educación del pueblo, no es que en el 2013, hoy, una vez más, el Uruguay sea hijo de su educación y que la educación sea el primer tema del futuro. Solo que la renovada vigencia que estos dos libros nos traen es justamente la mirada de José Pedro Varela sobre los desafíos del presente. Los historiadores, una y otra vez, también los narradores, creo, buscamos hablar con los muertos. Buscamos hacer contemporáneos nuestros a quienes han vivido hace mucho tiempo. Y realmente, con métodos distintos, con oficios distintos, buscamos ese pasaje por el otro lado del espejo y buscamos transferirlo, comunicarlo. Obviamente es una utopía, pero es una utopía necesaria. Y leyéndolo a José Pedro Varela y leyéndolo a Tomás de Matos, vuelvo a creer que eso es posible. Y voy a hablar de tres asuntos referidos a eso. Cómo podemos renovar la vigencia de la educación del pueblo como el primer tema de los uruguayos, particularmente de los uruguayos del futuro, a partir del prisma de un hombre que murió en el siglo XIX. El primero de los tres asuntos que quiero trabajar es el género de este libro. Obviamente la historia no es la literatura, y hay un auge contemporáneo de la novela histórica que muchas veces yo creo que revela la crisis de la ficción, la falta de la capacidad creadora de la ficción. No es este el caso. No es este el caso. Yo debo confesarles a ustedes mi profundo desagrado respecto a esos géneros indescifrables que hablan sobre personalidades y que cuando se les preguntan, bueno, dicen no soy historiador, pero usan documentos. Ah, sí, pero no soy historiador. Porque entre otras cosas, cuando les falta un documento lo inventan. Entonces uno dice, bueno, pero entonces sos narrador. Ah, no, yo no soy narrador. ¿Y cómo? Este diálogo que hiciste para probar tal cosa es una ficción. Sí, pero no soy narrador. Entonces, ¿qué sos? Bueno, yo escribo libros en bajada. No estoy hablando de cosas muy distantes. Si repasamos los bestsellers de los últimos años en el Uruguay, veremos muchos de estos géneros indescifrables. No es este el caso, porque aquí ante lo que estamos es ante ficción de la buena. Aquí estamos ante el narrador extraordinario que es Tomás de Matos, sin atajos perezosos, que desde la ficción puede utilizar los documentos de manera muy distinta a cómo los utiliza un historiador. Y no necesita inventar historias inverosímiles, que son simulacros, sino que desde la ficción puede interpelar y puede convocar
a reconstruir el pasado desde otra manera. La buena ficción, la buena literatura es, y uno lo comprueba leyendo a Tomás de Matos, una buena ruta para descubrir e interpelar los pliegues de una biografía y de una historia. No se necesita entrar en esos géneros indescifrables en donde no se hace ni historia ni de literatura y lo único que se hace es tomar atajos perezosos y escapar al rigor conceptual del abordaje de una figura tan inmensa como la de José Pedro Varela. Entonces, en primer lugar, Tomás de Matos nos vuelve a traer a José Pedro Varela el 2013 por su rigor intelectual, porque nos ofrece ficción de la buena. No hace una suerte de simulacro de pseudohistoriador o de alguna manera hace una ensalada con las reglas de un oficio y del otro oficio. No. Hace ficción. Y desde la ficción nos revela de manera completamente diferente a un personaje. Y nos vuelve a demostrar los límites y los alcances de la tarea del historiador. Los historiadores no monopolizan el estudio del pasado. Los historiadores no administramos la verdad sobre el pasado. Tenemos un oficio que es milenario con ciertas reglas rigurosas, intransferibles, pero también compartimos la tarea de interpelar el pasado con los narradores y con otros muchos oficios. Nadie administra la verdad sobre el pasado, pero desde oficios distintos, con reglas distintas, en este caso desde la ficción, se puede descubrir de manera diferente un contexto. Y aquí hay una clave de por qué estos dos libros, y este segundo libro en particular que presentamos hoy, es un libro necesario. En segundo lugar, porque nos vuelve a probar la vigencia de esta figura. José Pedro Varela es un gigante. Es tan gigante que lo podemos reconocer en su valía a pesar de haber trabajado en una dictadura. Y créanme, para muchos de nosotros, para los cuales la dictadura es una marca indeleble, no nos resulta fácil. No nos resulta fácil. Y solamente desde el descubrimiento más radical de Varela podemos, reivindicar a Varela incluso en esa opción tan difícil, tan políticamente incorrecta. Entre otras cosas porque, y en esto el libro es formidable, se revela un hombre absolutamente excepcional. Un hombre que efectivamente no se ufanaba de la originalidad que muchas veces da el provincianismo. No, era un hombre formado en contacto con bibliotecas y con grandes figuras de su mundo. Para pensar la educación del pueblo uruguayo, obviamente estaba en contacto con el mundo. Y el mundo podía llamarse Alberdi, Sarmiento, los autores norteamericanos, los autores franceses, en donde él, justamente recogía su ruta intelectual. Era un gran lector, pero no era un hombre también muy influido por sus raíces, que eran impresionantes. Sobrino nieto de Larrañaga, compañero de Berro, yerno de Eduardo Acevedo, cuñado de Alfredo Vázquez Acevedo. Y al mismo tiempo, como lo señalaba bien Jacobo Varela, un gran reformador de la educación que no venía de la educación. Yo me acuerdo que Pibel, en sus clases, siempre nos destacaba este hecho. Y decía, José Pedro Varela y Alfredo Vázquez Acevedo son dos de los grandes reformadores de la educación uruguaya de todos los tiempos. Y no eran docentes. Lo hubieran querido ser, pero no lo eran. Lo cual, entre otras cosas, nos viene a señalar hoy más que nunca que la educación es demasiado importante para dejarla en manos solamente de los docentes. Es un tema en el que
el primer lugar lo tiene la preocupación ciudadana por el alumno. Y es el tema más ciudadano de todos. Por eso todos están convocados al debate de las ideas y a la conducción de la enseñanza. No es un tema para expertos, es un tema para el debate de ideas de todos los ciudadanos. Y Varela nos lo vuelve a probar. Incluso muchas veces, tal vez, su origen eminentemente ciudadano y su vocación republicana lo lleva a un celo, a romper certezas, a romper bloqueos que tal vez a un docente le costaba más romper en aquel momento. Es un ciudadano que sentía la República como una pasión. No era, dijo muy bien Jacobo, no solamente discutió sobre la educación. Los debates de ideas sobre la educación eran los debates de ideas por el país, por la República. Era un hombre político. Su vida está cargada de política en el mejor de los sentidos. Tenía un sentido muy potente de la ciudadanía. Tenía un sentido muy potente del bien común. Estaba involucrado cívicamente en los grandes debates de su tiempo. Y por eso, se involucró dando su vida por el tema que hace ya casi 150 años consideraba el tema más importante del país, la educación del pueblo. Fue un transgresor, un absoluto transgresor. Escuelas nocturnas para adultos, a finales del siglo XIX. Capacitación docente. Nuevos contenidos para los textos de estudio, regularización administrativa, gestión educativa, ciencia práctica, jerarquización de las ciencias naturales y de la educación física, jerarquización de la enseñanza moral, el pleito moral, evaluación integral de la conducta, educación sexual, la escuela como un mundo pequeño en donde la dimensión institucional del currículum establecía, fíjense ustedes, educación preescolar, desde los 3 a los 6 años, un gran ciclo educativo de los 6 a los 15, y luego la educación abierta, la educación terciaria. No se conmueve, realmente se conmueve, pero al mismo tiempo está su manera de concebir la conducción de la enseñanza. Y ahí temas realmente impresionantes. La educación del pueblo no era una educación centralizada, no era una educación estatalista, era una educación en donde, entre otras cosas, la conducción educativa estaba en manos de distritos, en donde había figuras que conducían la enseñanza, hombres y mujeres. No eran solamente los derechos políticos de la mujer, era la posibilidad de que la mujer a finales del siglo XIX fuera elegible, nada menos que para conducir la enseñanza, a nivel de lo que hoy podríamos llamar distritos que planteaban una noción revolucionaria de descentralización educativa. Un hombre que tenía un sentido profundo de la laicidad, no la laicidad como neutralidad, la laicidad como un compromiso con la libertad. Un transgresor. Un transgresor que no fue neutral frente a ninguno de los temas de su tiempo. Y en el error o en el acierto asumió con un celo misionero su debate frente a todos esos temas. Con el telón de fondo de la lucha de las ideas por la educación, pero peleando el país. Y demostró en 31 meses de gestión al frente de la educación nacional que en menos de 3 años se podía transformar la educación uruguaya. Claro, era otra educación. Fíjense ustedes, el censo de 1908 nos revela que en 1908 solo el 49% de la cohorte de niños llegaba a la educación pública, la primaria.
menos del 1% llegaba a secundaria y menos del 0,3% llegaba a la universidad. Ese 49% era un salto gigantesco que había logrado la reforma vareliana y que fue como el soporte para la otra revolución que vino 30 años después, impulsada, entre otros, pero protagónicamente, por alguien que había debatido fortísimamente con Varela, como era Valle de Ordóñez, que no le perdonó el haber asumido la difícil opción de ser el jerarca de la educación bajo la dictadura de la Torre, pero que luego recogió su legado y desde el legado hizo esa revolución que fue la ley de los liceos departamentales. Un liceo público. Decía, tiene que ser público. Don Pepe sí era estatalista, porque si es privado, los más pobres no van a ser incorporados. Un liceo público que sea el embrión de una universidad. 19 universidades. Hace 100 años, 102 años. Tomás de Matos nos vuelve a traer a este republicano. Nos vuelve a traer esta peripecia y nos vuelve a narrar con maestría absoluta el fragor de aquellas asambleas. Entonces uno se siente transportado al Congreso de Durazno de los Inspectores. Uno se siente transportado al banquete de la juventud. Uno se siente transportado a ese Varela ya enfermo que está peleando por lo que cree la República futura. Y efectivamente uno toca a Varela. Y Varela vuelve a ser un prisma necesario que además está cargado de ideas, no para restaurarlas. Esa es la vigencia de un hombre del cual nos puede separar 140 años. La vigencia no es restaurar. La vigencia es poder sentir la inspiración de aquello como un empujón hacia el futuro, hacia inventar cosas nuevas. No le podemos pedir al bisabuelo de José Pedro Varela, de Jacobo Varela, perdón. No, al bisabuelo, al bisnieto de José Pedro Varela, Jacobo, no le podemos pedir que hoy recite como una letanía el programa de José Pedro Varela a finales del siglo XIX para el siglo XXI. No se trata de eso. José Pedro Varela sería el primero en decir que no. Se trata de recoger aquella inspiración de pasión para traerla hoy, para buscar nuevas respuestas y para que la educación pueda volver a ser el primer tema, que lo es, pero encontrar aquella capacidad revolucionaria de poder llevar, junto con un grupo de jóvenes, porque esto es otra cosa imponente, la juventud. José Pedro Varela era un joven, en un país joven, pero al mismo tiempo arremetió en esa vida corta, que parece una vida que contuvo varias vidas, pero en esa vida corta tuvo la intensidad de los jóvenes y los convocó, los buscó denodadamente. Con eso que aparece en uno de los capítulos diciendo el calor sagrado de la juventud, el énfasis por la juventud. Sus inspectores eran jóvenes. Ese José Pedro Varela es el que nos trae, a través del camino riguroso de la ficción verdadera, genuina, Tomás de Matos. Y el tercer asunto, bueno, ¿cuáles son los énfasis de la recuperación de José Pedro Varela de Tomás? Porque en esto está Tomás. Está la búsqueda de Tomás, está la curiosidad de Tomás, está la pasión de Tomás de Matos. Y hay algunos énfasis muy claros, que además son una ruta certera para reencontrarnos con el corazón de aquella vida de pasión. En primer lugar, Tomás de Matos nos conduce a reconocer al transgresor, al rebelde. El José Pedro Varela al que llegamos es un rebelde, es un rebelde, es un francotirador que puede
arremeter, él que quería tanto la educación del pueblo, puede arremeter contra el que sea. No se casa con nadie. Adela, que decía esa Elvira Reyes, que se creía condenada a ser otra novia eterna, como había sido Elvira Reyes, la novia eterna de Julio Herrera y Oves, Adela nos lo muestra en esas conversaciones. En realidad es Tomás que entrevista a Adela a través de ese camino maravilloso de la imaginación y nos proyecta a un rebelde. Y en realidad, aquí hay un tema muy importante. Para cambiar la educación hay que ser rebelde. Entre otras cosas porque la educación tiene una pulsión conservadora, legítima, pero conservadora. Para cambiar la educación hay que ser rebelde. José Pedro Varela lo era. Lo era en grado extremo, hasta la pasión. En segundo lugar, José Pedro Varela era un ciudadano. Tenía esa cosa republicana. Tenía esa cosa republicana que venía de la Revolución Francesa, que venía de la libertad de los antiguos, que venía de las virtudes de Roma, y que planteaba una concepción de la libertad que no tenía nada que ver con la convención del liberalismo conservador. Esa idea de que la libertad es del individuo, que lo único que hay que hacer es respetar la no interferencia de los derechos del individuo y que hay que recelar del bien común, porque eso puede transgredir la libertad del individuo. Concepción de la libertad que no era la de José Pedro Varela. José Pedro Varela era un republicano. Ser republicano no es solamente adherir a un régimen de gobierno, es adherir a un etos cívico, a una forma de concebir la libertad mucho más proactiva, con una visión ciudadana en donde la virtud y el ideal del bien, con absoluto respeto por la libertad, es, sin embargo, una convocatoria al debate de ideas, a la construcción de la república futura. Ese compromiso cívico, que por otra parte está en la pintura maravillosa de las asambleas. Aquella época era una época de asambleas, ¿no? De pasión, de debate, todo estaba por construirse. José Pedro Varela convocaba esas asambleas, era protagonista de esas asambleas. Por tanto, era un orador formidable, pero al mismo tiempo le gustaba debatir. Advertía que para construir había que debatir. Y advertía también que para construir había que estar con otros. Por eso, la obra de la Asociación de Amigos de la Educación Popular. No era un hombre solo, no era un átomo. Sabía desde esa visión republicana de la libertad que tenía que construir. En tercer lugar, lo que ya hemos dicho, el énfasis por la juventud. Hay figuras que uno no se las puede imaginar viejas. José Pedro Varela es uno de ellos. Fue un joven, murió joven, pero probó que la intensidad de la vida no se mide por los años. La intensidad de las cosas se puede traducir en una obra muy fecunda en muy poco tiempo. Era un joven, lo fue hasta el último día de su vida y por eso convocó a jóvenes. Su obsesión, el cuarto énfasis que Tomás de Matos nos plantea como ruta, como hoja de ruta para su Varela, la obsesión ciudadana por la educación del pueblo, la certeza sobre que la república del futuro se jugaba allí, la primacía del alumno, el debate ciudadano, esa idea de que las ideas eran de alguna manera el escenario más fecundo para construir la mejor gestión educativa. Esa idea de que la educación podía ser, y aquí Tomás toma, es muy impresionante ver cómo un narrador trata los documentos distinto que un historiador. Una de las cosas que más me apasionó Tomás era justamente registrar esa otra manera de tratar los documentos. Y esa es una fascinación, porque son reglas distintas. Y un historiador que también tiene que apelar a la imaginación para interrogar a los documentos, solo que desde otras reglas, aprende mucho. Cuando un documento es reconocido, registrado, recortado, seleccionado,
desde otra mirada por un gran narrador en este caso. Por eso, por el rigor de su género, que es ficción de la mejor, por el registro pormenorizado de esa vida apasionada de un hombre excepcional que es una fuente de inspiración para lo mejor de la República, sobre todo de la República que viene, por esos énfasis que son hojas de ruta estupendas para reencontrarnos con José Pedro Varela, estos dos libros, pero en particular este último, nos hace contemporáneos de José Pedro Varela. Porque José Pedro Varela vuelve a estar entre nosotros, nos vuelve a interpelar, nos vuelve a ayudar y nos vuelve a dar algunas pistas de inspiración para recoger el primer tema de la República, que hoy sigue siendo el de la educación, el tema más difícil, que hoy sigue siendo el de la educación, y al mismo tiempo advertir que no se puede pensar el Uruguay del futuro sin la educación del pueblo, sin la transformación educativa. Por eso no se trata de restaurar ideas. Si hay algo que este libro no es restaurador. ¿Cómo traer a un reformador desde la restauración? Imposible. Este libro en modo alguno adormece el eco de los empeños y de las pasiones de este hombre de pasiones. Incluso este libro no oculta lo que José Pedro Varela fue de manera emblemática, alguien muy polémico, que no buscó el atajo de los consensos fáciles, que fue a las polémicas desde la lucha de ideas, justamente desde la convicción, que no era solamente una convicción intelectual, sino que en la mayor parte de las veces era una convicción moral. Por eso creo que este José Pedro Varela de Tomás de Matos, que de eso se trata, es un gran aporte al compromiso de todos los tiempos y de todos por la educación del pueblo. En esa dirección me parece que hay que celebrar este libro y hay que decirle a Tomás, a pesar de todo lo que costó, que valió la pena, valió mucho la pena. Muchas gracias, Tomás. Toda presentación de un libro es una fiesta y es como decir, bueno, se terminó el libro, está ahí. Yo tenía una necesidad enorme de tocarlo y de verlo y tuve una enorme satisfacción de que yo soy un poco supersticioso, digo, en definitiva a veces leo en la realidad cosas que no existen, pero que en definitiva a mí me dicen algo. Me encantó haberlo recibido en la sede de los sucesores actuales de José Pedro Varela, es decir, en la sede del Consejo Directivo del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Así justo me llegó el libro. Fue como si Varela de algún modo me lo estuviera entregando. Yo no voy a hablar, de la obra que hable por sí, que se defienda, bastante me costó. Y aparte, no voy a hablar después de lo que han dicho Jacobo y lo que ha dicho Gerardo. Con lo cual me solidarizo plenamente, es decir, en definitiva yo estoy totalmente de acuerdo con ellos en cuanto incluso a las intenciones que vieron en mí. Yo en definitiva lo único que voy a decir sobre la obra es que quería que el Uruguay volviera a ser amigo de José Pedro Varela, que volviera a dialogar con José Pedro Varela y sacarle un poco el herrumbre que tiene la estatua de bronce que hay, por ejemplo, en la Plaza Varela, o ese viejo que vemos todos los días cuando sacamos un billete de 50 pesos, y que vieron precisamente el joven transgresor. El joven feminista, por eso también era un elemento que yo quería reivindicar, porque me dolía que se dijera que era un gran machista y me dolía que se dijera y se diga que es un disciplinador. En definitiva, si hay alguien que es
ajeno a la disciplina y que quiere rescatar la alegría del estar en clase y de aprender, es José Pedro Varela. Por lo tanto, si me voy a llamar a silencio, lo que quiero es terminar con agradecimiento. Un primer agradecimiento que tengo que hacer es al equipo joven, con ese calor sagrado de la juventud que tiene Alfaguara. Fueron muchos vaivenes que tuvimos, muchos me ayudaron, hablamos, nos escribimos, y en definitiva lo siento de algún modo como coautores del libro, como si el libro fuera un trabajo de equipo. Después otro agradecimiento es a los presentadores, pero déjenme mencionar al Pepe Rila y a Blanca Rodríguez, que presentaron el primer tomo, y a estos dos presentadores de lujo que consiguió Alfaguara, aunque de algún modo también me dejaron meter baza, y yo quería que fueran los que fueron, Jacobo y Gerardo. De las enormes satisfacciones que me ha dado la novela, tengo que decirles, es la de haber conocido a Jacobo Varela. Y quiero aclarar, no al bisnieto de José Pedro Varela, sino a Jacobo Varela Taverso y a Lucía, su esposa, Lucía Capurro, porque en definitiva me ayudaron muchísimo. La novela además tiene menos errores históricos gracias a la intervención de Jacobo. Fue el que me aportó además, siguiendo el camino de Adela, Pollack, Varela, a la que también quiero recordar con muchísima emoción porque fue la primera de la familia de los descendientes de Varela que me ayudó, y Adela me marcó que un elemento que no es generalmente conocido, lo melómano, lo amante de la música que era José Pedro Varela. Y me introdujo en el Parnaso, no sé cómo decirlo, en el Olimpo de los músicos de José Pedro Varela a ese norteamericano sensacional que era Luis Moroso y Cosal, que fue un gran amigo que tuvo Varela y al que él conoció cuando le quedaba nada más que un año de vida. Bueno, quiero, vuelvo a decir, agradecer a los presentadores y agradecer a quienes me han ayudado de tantas maneras a preparar el libro. Con Gerardo no hablamos de la novela, nunca, pero Gerardo estuvo muy presente, es decir, estuvo muy presente, por ejemplo, cuando escribí El banquete de la juventud, porque él fue el que me habló por primera vez de la importancia de ese evento, a una semana del término de la Revolución de las Lanzas y la firma de la paz. Y Gerardo también me tuvo también en ese terreno de la sociología, porque él es más sociólogo que historiador o politicólogo. Ahí ando, digo, pero te quiero decir, con Gerardo siempre uno encuentra que no va solo el individuo, va también las fuerzas sociales, las pulsiones sociales en todo lo que él escribe. Y a mí me gusta mucho cómo escribe. La secularización, el proceso de secularización, creo que él y Carlos Subichaga, pero él sobre todo, son los que mejor han estudiado ese tema entre nosotros. Y que, por lo que tengo entendido, por algunos trascendidos, se va a seguir tratando el tema de la secularización. Además lo trata en cualquier lado, porque habla de Valle y habla de secularización, habla de Varela y habla en el fondo también del tema de la secularización. Y un último agradecimiento, que está traducido en la dedicación del libro, que es una dedicación no solo por la ayuda, no solo por el soporte, sino por el cariño y por la paciencia. Yo creo que la mujer de alguien a quien le gusta escribir es la mujer de un viajero que se ausenta muy seguido de la casa, que casi todos los días se ausenta 8 o 9 horas y se enchufa en el tema, desaparece por completo. Yo quería agradecerle a América traduciendo la dedicación del libro. Y también por el hecho de que es el hijo, quería dedicar el libro a Ignacio, pero también como agradecimiento, porque de algún modo uno nunca puede escribir, decía Quiroga, pensando en la persona, pero de algún modo yo siempre pensaba, y más en este libro, pensaba en Ignacio lector,
quería valerizarlo a Ignacio, de algún modo contagiarlo de José Pedro Varela. Y como apareció al final de la escritura, apareció una hija que no teníamos, Mónica, la compañera de Ignacio, y además nos van a hacer abuelos para agosto. No me dejaron dedicarle a ella, por una cuestión de suerte, no pude dedicarle también el libro, pero también lo tuve presente. Mejor dicho, la tuve presente porque sé que va a ser nieta. Bueno, muchísimas gracias por todo. Me siento muy feliz de estar con ustedes, de ver las caras que veo. Algunos tuve la oportunidad de decirles que me alegraba mucho el poder verlos aquí. Voy a simbolizar en una persona con la cual hablamos muchas veces cuando compartíamos el ascensor o compartíamos la vereda del edificio de casa, nuestro vecino y querido amigo Caneto. Bueno, muchísimas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.